mamaisha por aquí espera pinna na me coina ya haré y el maese pea en el programa Natural, no vamos fuera edición número 123 Beisa y cumbuja veñan de caer y cumbuja ya siricua veí con baefona y teja evagina carta del apóstol Pablo a los Efesios y que fuera va este cobajina va eva ya ese gira ñan de línea de contacto más 5959851629775 y gato esa peña muy en contacto para ese me gato veña ani que na lo mitati ñan de te cangui ani que na ñan de yero ya cangui te hina y queda más capítulo 3 verso 20-21 no está ya por anduma y que tu vamos pregunta del capítulo 4 más igual ni sé lleguen a mí hoy pues acá venían de Regina radio WhatsApp Facebook venían de abrazo rompe espalda na aventero vete a ver a vender llorar maraña a ver hijo de Sergio huyende de familia venera mi va ponen dios ya pues co va ta angaresa muy video en dua hina pe Facebook a YouTube a tema pese ya ese hina de que fuera pero que na me ni por andu y fuera oía o yura oración bueno ya ora cojina a nivel de aputi usa la solución usa la bendición no hay que desesperar ya de cona bellero ya na pene año y na oración ya ayunar ya de vigilia y pero unde la pene petición mi pero casi mi no la pene se acá pene ofrenda mi con número ya ni conectando lo mitad ya ni mongueta imagino sí. Vamos, no. Cuando edición número 123. Tengo edición número 124. Cuérdame y queda más capítulo 4. Upeo Marasi y que tú dame la pregunta. Cuérdame, con años de pregunta dice a mí de qué manera Yahweh puede hacer mucho más de lo que le pedimos. ¿Qué debemos hacer nosotros para que Yahweh haga mucho más lo que nosotros le pedimos? Bueno, estos son son para capítulo 3, vete. 4 coñeñe por un tajina. Entonces, sí y catuta más peña por la pregunta para el capítulo 4. A ver, ya recuerdo 2 versículos de manguete y allí mongueta, dañan botijan más peago 3:20 a 21. Apello y quema capítulo 4 de Efesios. Bueno, vemos una la pregunta, a ver, recuérdamos acerca de Efesios capítulo 4. A lo mismo de ahí, ves ahí, pero que la pregunta de ver cuál duda otro tema, ve. 66 libros con hija, a lo mejor uno de los 66 veía un problema y un duda, entonces y a Rucano de la gente preguntan de por problema yo puedo un bata y nada. Bueno, capítulo 3 verso 20. Oye por antu no están la esa la Yahweh y catuta oye pola esta bemba el año de vida en ella de ella pona. O sea, es la condición por lo menos lo que hacer ahí nada la de Catujan maíza esta vez oye por la Yahweh la ñan de vida ya le vino para y 20 penejina y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas amén mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vea Reina Valera. Otra versión es, ya opaco estamos ahí, 2 versículos, y ya es cotidiana, en cambio nosotros somos ciudadanos, a la pideza, oye, allí más allá por ahí de más allá me amo y te Filipe de mi mano paina hasta mí 3:20
que pega este man. Sacó mi chila y letra ahí. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, CIPAP por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Bueno, todo bien. Todo bien, todo bien. Ve ahí un bate con la conversión. Sí, ya para cuesteo, oye, pedime capítulo 3, amigo. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por las generaciones y todos los tiempos. Amén. Bueno, seguimos. Caco capítulo 4 de Yicatuya también de temática na vende gusta y no la pesa la compara paite la versículo bíblico. Pequeña hacer los hermanitos queridos, la hermanita. Efesios 3:20 y esa mi año entender papi ani. Ñande yaranigo hoy por uma y poder ñande hereje jape. Haupe poder rupibe y katu oyapo hetaiтерei ve mba'e jajerurétena ñeimo'ãva vihe chupe toñemboitusha opa aramarã pe congregación ha Cristo Jesús rupibe ta'upéicha guaraníve. Bueno, ñande versión cabecera. Y a Él que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la comunidad y en el Mashiach Yahoshua por todas las generaciones de todas las edades para siempre. Amén. Tema. Bueno, no hay por discrepación de texto, no hay por ahí ya era un apegado y ahí equivocado ya esta veo morir no morir y bueno, la esencia del mensaje el mismo en Baiter. La pregunta entonces la ñeñe por un jamán va esa para en la ñandella ya puana la ica tu jamán esa peaco apóstol Pablo y urea ave oñe cumplir la ñande vida ave coja y palabra y poderoso y ande magmaba y poderoso itea y que tu jamaicha oyapo tu saben va esa esta ven va la ñandella yirurea viste la ñandella calculada upe pu akawasu o guaishuí o actuar omba apua ñande pupe que sí que tu saben va eika tu ya esa tu saben va ea y que tu ya ñande arandu ñande allá ñande arandu ya le con entendimiento pero heta y te iben va emora tu se te iben va eika tu sabe que tu ya abrí ñande go sabiduría que tu vera ay mina le varo pero va esa ya pon a ver la pregunta ya va esa la ya pon la que tu jamás esa la cuaco oñe manifestar más poder a saber la milagro tu sabes o verse la arandu y que tú ya pues esta vez va ñande ya yurea vija y que tú me veñan de más sabiduría más entendimiento. Qué bárbaro, o sea, obediencia es la clave, no hay otra cosa, tiene que ser obediencia. Porque algunos orar o oran ayunar, pero ¿qué pasa? De orar ayunar, pero desobediente, de abandonar la de pecado. Entonces, ¿de qué sirve eso ayuno, esas oraciones? La seguita morella polando arabia ya web. Obediencia mandaron. Jaupe sí, que tú le acompañas su oración y que tú ya acompañas su ayuno, sí. Pero antes que todas las cosas, siempre entero. De ya leen y ve Pentateuco o Torah.
siempre hija y la PEP obedecieron, la PEP pillapona mula sea yurea PM. Tú hay esa peña bendecita y yo hija. O bendecita na do putarimo hay na guaco a bendición de escuela. Recibir la obediencia no cuidamos hay 20 sin recompensa, siempre recibida la bendición. O para ver claro en todo de mañajaben de la Antiguo Testamento, o sea, mañajaben de la Torá, en atendejaben en el hasta que siempre oí promesa de bendición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. También será. ¿Sabes? Eso no arranca de Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, ¿cuáles son los mandamientos que están prescritos? O sea, que están actualizados, que están permitidos hasta hoy, que están vigentes. ¿Cuáles son? O sea, obviamente con ella mi mandamiento ya que era sombra del Mashiach, sacrificio mío donde ya podéis más allá. Pero sí, y cuando ya cumplían a los 10 mandamientos, y cuando ya cumplían las leyes morales allá, y cuando ya cumplían a las festividades, pues, alimentación mía ya cuidaban. Entonces, de ahí cuando más nosotros cuidamos de hacer lo que Yahweh nos pide, yo creo que Pepe hoy la beneficio, Pepe la bendición. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. ¿Cuál es la voz de Yahweh nuestro Elohim? La Torah, los mandamientos, los consejos, las instrucciones oía Pepe. Pago la voz. Porque está grabado, ver. Llamo eso con Torah, o sea, con Biblia. Pegan con la grabadora del antiguo. A ver, oye, graba para que la ella, ve. Ya leen de algo. Entonces, a Pepe de leer no es en dula y allá. Mi mandamiento, mía. A Pepe la bendición. De bendecita en toda área de tu vida y vive. O paquete la bendición de cobe ari ne granero ne grano ne ñemitijara en tu jabe ne ñemitino nambre entero ne finanza todo depende de la obediencia sí amigo, pero la najanimba era un pesajay macanearon a tu otro o para hoy de Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y su estatuto que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti toda maldición esa. O sea, no llegue ponamos ahí de la andeimos a esa. De como hay libertad de vida. De ahí sentimos, hay bendecido siempre, por más que eres copata esa, siempre ahí está quebrantado, abrumado, perseguido. Alma sin descanso, buito y pisagua. Hasta lo recopáis, pero angete esa noticia ve a la pinda. Oña por le mama tú, oye ya rama tú, oye confiscama tu subí, oye pe amaga tú. O sea, no, parece que tiene mucho, pero parece que te oye bendecía, pero y la huicha. Entonces, mi querido hermano, mis queridos oyentes, la ñande ya hoputi jeta bemba, ella hoputi hanma, ñande catuvera, ella hoputi jeta bemba, y catuvera, hay más, hoy ven la bendición, pero, o vaya o depende, más va existe, va, por ahí la obediencia. Es probamina de cumplirme los 10 mandamientos, me analiza milan de vida, va este coba. Es probamina, animire, ula alimento, ya voy a prohibir, Levítico 11, vea. Celebra mi las festividades bíblicas en Guarete mi mila Shabbat mi aja es esa la diferencia. Ay dañe eres coseína. Bueno, a ver ya en cuenta que Pablo y ahí ve según el poder que actúa en nosotros
Va, ahí ve ahí con poder o actuar ñande pipe. El Espíritu Santo, Espíritu de santidad, el aliento santo de Yahweh. Apeti poder de Yahweh. Ya esa el apóstol Pablo y referir al Espíritu Santo, y su poder se refiere al Espíritu Santo, según el poder que actúa en nosotros. Apegamos poder de Yahweh al Espíritu Santo, entonces tiene poder tremendo, impresionante. Apechamos de Efesios 1:19, inescrutable, de poder, y yo ya el Espíritu Santo. O sea, no, nunca se dice que el Espíritu Santo es una persona o una tercera persona. Pero ya es que las manifestaciones en cuanto a la milagro o a las bendiciones en cualquier área de vida, y que tú sabes, hermano querido, Espíritu Santo rupive, ya se cae la presencia de Yahweh por medio del Espíritu Santo. Es por medio de prácticas religiosas o por medio de falsa doctrina y fuera. No, ya se cae esa es la Espíritu Santo y manifestada la de vida. Va, ella ya pone, siempre cuando buscamos vivir esa, que ya anhelan ya vivir la santidad, ya anhelan, ya sea de pecado, ya batallan de pecado. Entonces, oye, mantener la rúa de cobebe, de acacotive. Pero ya es más la principio, esa rupipa de cobebe. Hechos 2:38, el apóstol Pedro y ya puana inmersión o bautismo en el nombre de Yahshua HaMashiach para recibir los dones del Espíritu, para recibir perdón total del pecado. Ya avanzar, ya cumplir, ya ahora los mandamientos fuera, de sacar, de boeta y erupibe. Según el poder que actúa en nosotros. Para el Espíritu Santo es un poder hecho 8 veces hoy, y recibiréis poder ahí cuando descienda sobre vosotros, cuando venga en vosotros, cuando recibís la poder o descendeo de venir o huido de venir y pao de venir va al Espíritu Santo. Entonces ya esa la poder es el Espíritu Santo, es el poder del Padre, ñan de capacitar me eñan de dones, cualidades. Upeape poder, o mongu las circunstancias o crear cosas. Ahí, upeape poder o ya por las maravillas a milagros, el poder de Yahweh, el Espíritu Santo. En el nombre de Yahshua siempre. Siempre en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y entonces es Yahweh obrando, siempre Yahweh obrando, ya sea por el Hijo. Siempre Yahweh obrando. Yo no hago nada fuera de la voluntad del Padre y Yahshua. No ya pues más ve y tu voluntad. Ni de ir va de velan de ir a pues supe y tu y a supe y pai. Doku ya huireinte. Tremendo. Entonces pe sabiduría mismo pe arandú o aumentada ahí. Pero siempre Ñeimera ha tenido con confianza, en santo temor, en respeto a Yahweh. Ya rirían a la y palabra robaqueno, ya respetaran, ya cumplí. Ya se forman esa vaya cumplir y nave y mandamiento fuera. Pepe la pues y seina que la añan de yarecoina la Espíritu Santo, yarecola Ruach HaKodesh. Sí, pues de ya es magurima, pues de la Espíritu Santo. ¿Para qué se nos dio? ¿Verdad? Antes que nada para cumplir los mandamientos, los estatutos de Yahweh. Ezequiel 36:27. Efesios 3:19, ñande Yahweh vino goñe hoy peti plenitud. O sea, ñande había sido la presencia de Yahweh. Ñande y que tú yarecó por medio del Espíritu Santo, yarecó el Espíritu Santo, ñande manengena Yahweh y presencia. Upeamos la ipona, upeamos la ñande ya anhelana, ya daja ila cada un mes, cada 3 meses, cada 15 días, ya ñandu la presencia, y no, nada, mana ñandu ve la presencia, que upea, ya iba ahí, ñande goñi meana de continuo en la presencia.
para la ñande la entonces ñande ya cumplió ver los mandamientos fuera ñande naña cuestionar eso ñande inmensa santidad estamos en oración constante ya hay una mimi entonces eso es señal de estudiar la escritura y ya por lo bueno, entonces eso es señal de que estamos en su presencia ya de cocho uno ya como hay la humilla capaz con la Efesios 3:19 el apóstol Pablo es iguri vaya comenta de mí guri pero ne iba a ya retomar lleno pepe y después que sean llenos de toda la plenitud de Elohim entonces ñande ya lleno de la presencia de Yahweh tal la ñande postura nada de continuo ya se cana upea a niña no tila mago ñande no algún o un pastor a muite Argentina o ite a Brasil y no hay cual se mueva o veruja más la presencia la unción a una vez a veo jorieja puta yipila y no ya ubesa ñande oigo ya acá ñande oigo portador de su presencia ñande onica tu ña no otro yo cada 15 días o cada un mes hubo hora ñande eina ñande onda ahí vete vaya tío autorrueda ni motorrueda la cada que ñeñe desinfla alguien guaña de infla no ñande ya por acá presencia ñande para me es la libertad para me ñande es los dones para ngua me ñande la palabra para ngua ñande sape me ñande boeana me ñande ya en dujan con verdad ñande ya es cana la aire espiritual la niña no otro si no oye tu uda ver ñande me ana lleno de Yahweh siempre para ya es cana lleno de su presencia anila mi si minta ñandula te se la va te cota algunos horas y veo uno pe la unción otro pe mi si ve también es cierto eso no es cierto eso de que a uno le dio mucha unción y a otro le dio poco, ¿verdad? O sea, obvio para la ñande ahí para yo de bueno, malo me es la presencia, ¿de dónde viene la presencia? Yahweh mismo el que no me sabe ni discípulo de Yeshua o oraina o cargada presencia de Yahweh otro ve. Ya topa y va la escritura, ve se ora y una vez que recibe el Espíritu Santo ya está. Para ya ve tapizabe a ponerla. Va te cota la hora de recibir el Espíritu Santo dentro de 15 días yo llegué hora llegué a recibir llegué. Va y como no está con poco y pan de mala pesa. Ese fue el tema. Entonces la presencia de Yahweh tiene que ñande ya se capa ñande go peñan de altar santo peñan de vida pago gendría la YPA no faltan ya el estímulo de la fe oración ayuno estudio de la palabra acercamiento a Yahweh arrepentimiento gendrí y nada de altar de continuo la manifestación puede ser la hipotada la oyera en cuenta allá algunos y mando a manifestar con la Yahweh y con añan de ñan y no claro que sí de ñan la presencia para ti manifestación poderosa de Yahweh por medio de su Espíritu Santo con ñan allá la presencia del Padre y del Hijo en tu vida allá de ñan algo hay ahí algo se mueve allá algo sucede en tu ser de nica tú y explica bueno, diga, tú no eres que usted venir emoción de no, ¿por qué? Porque de gustar la escritura, de gustar la oración, renunciar mal de pecado, y no mal de pecado, entonces quiere decir que anda ahí emoción usted, realmente ese fue la presencia de Yahweh, entonces usted es todo el tiempo en mantener, entonces la ñañe congregar, ñañe juntar, ya ahora paño un día un miago o hasta puñay. Pero la 90% dependen de la presencia de Yahweh de Coama. No, ya esperar que todos los pastores tienen que pastores, que nadie si nadie, ojalá allí va a ser la presencia, ya oye la pastora, nene infla por de ya de pico globo él acá un tiempo infla y es infla no. Da ahí un pecho hermano globo lento, puede no. Entonces ya es cara de continuo. Está ya de caso algo o dura ya con cuarentena algunos oye fría para qué será hoy cocho y pingüino de va espiritualmente
o pero ni congelada la ife y o ni enfriado y no macana y algunos al menos el coche y bloque de hielo va impresionante esa no aguantáis ¿por qué? Porque no lle por escaigo las cosas espirituales o sea oye carga y mija pega tu ojo y co a sobrepaite toda la cosa que no sea espiritual o sea el coche y canal y hueve pero oye congelado y ahí la tapiza lo año mantener así es que mi querido hermano fuerza ánimo ya lle por escar ya dejó depender ya muy ganas ya pago y ve mi ella orar o sea ya muy tiempo ya orar jamás la oración es importante ya estudiar la escritura ya endú la prédica ya por el bien ya mañana ve mandamiento va falta ya cumplir ya a ese ni puta a ese a lo mejor una o dos veces no señan de tres veces no sé 4 5 jabe o sé ojina porque la ñaña no pues ya we oído ahorita tapeca toda noche ya cumplía ni cumplían de vida de mi mandamiento por la de potado y no ine y pretexto y na pensamos imposible hoy no es caso ñandego ya pago la esa güey la ñandego ya ñandula y manifestación pago la manifestación de Yahweh con ambas ella ya poseen por la de ella poseen hoy nada que ver va y ahí me la porte va y nandima pero ya nada ya le jamás ella ve porque ella no pasa y más evento ahora se ve más no se ve más predica nada ni acompaña se ve más no interesa ve más ya mío mundo y su vez y nada y cerebro qué bárbaros y ahí lastimosamente así es se a valorar y la y por algo se va a leer cierto hablemos y las manifestaciones en el Antiguo Testamento y hoy día cómo se manifiesta Yahweh vemos manifestaciones fuertes su presencia sobrenatural en el Antiguo Testamento hoy día como hago la que te explicar el Antiguo Testamento vengo sí es atata cerro oriri nambrena araí nambre ya la manifestación de su presencia pero upea ocauto hoy día ñandere te pibe verdad esa es la diferencia pero esa muy gente pesar gente pecerro pe araí columna de fuego sí por agua ya pero con ñandere te pabe la tema la cambio ya hasta algo tú sí te imba a tu sí te imba por medio del Espíritu Santo upea la llaman de negra así mismo es ahí tiene manifestación pago yo en el leero 1 Corintios 3:16 ñande ñande con angajina ñande yara roga guasú templo del Espíritu y del Padre de Elohim allá entonces va esa gua templo tan de tala nunca la templo va esa gua vio inala de y preparar y no la jamás el templo era lugar de la morada de Yahweh donde él se manifestaba entonces va esa gua templo está donde la de por y ve la fe de por y ve la deseo de cumplir los mandamientos no existían con la ñan de vida ve la templo en ruina no activo vivo no hay que perder la fe la esperanza ya aguantar ya avanzar a ti nivel importante te hago ya en la fe con la brecha en la brecha con la fe encendida en comunión con el Padre pero a cumplir los mandamientos estudiar la Torá a ti nivel espiritual estado envidia y estado y no puedo ir más hay que tú siempre podemos recuperar pero ya ni ya abandonati se puede recuperar pero da ego que nada es imposible pero hay capturamos allá anillas ya digo tenemos experiencia hermano que han dejado y están empezando ahora les cuesta muchísimo pero qué va a hacer ojo yo tante a la aviación pero otirina pero va a recuperar otra vez hay que acompañarle pero agua ni ya decae de la fe y mantener con la fe activa que esa presencia de Yahweh esté continua en nosotros muy bien
peango beti gracias y un favor inmerecido, a ti privilegio ñandena ña merecía go Yahweh y pues tú marangaturu vives ahí ahora mismo ahí ñandula y presencia por la fe ñande vida ve ñande de cobebe ñandela y templo con mire hago ti regalo añade precio pero va este como templo cómo estamos va este cola ñande atrio ñande lugar santo ñande lugar santísimo la ñande atrio la ñande oyerea ñande reje la ñande entorno va esa va ñande testimonio de vida ñande lugar santo va este coba ina la ñande cuerpo va esa vaya a cuidar ina ñande lugar santísimo va esa vaya a cuidar la ñande conciencia o jabe Yahweh o descansa jabe Yahweh o jabe ni manifesta jabe mi antero ina. Muy bien, ya de con al Padre siempre en comunión ñande este pibe por medio del Espíritu Santo ñande conciencia cuave en fe para ser la llenura algunos vemos a la llenura y dice un ratito antes de ir y paje añe tumbaya para llegar no esa es la llenura es el que se mantiene en la fe cago lo lleno de la presencia de Yahweh no abandonar la fe hoy siempre obedeciendo estoy con los cuatro a to tini la tini a to su nula su nuaja entonces ya el mandamiento o cumplir todo sufría no abandonáis un miércoles pegago lleno de la presencia pegago la templo vivo y y veo ya para llegar y pao miande no ya la mayoría una vez ya show de malo ya puedo ver no hay que valorar si votas hoy firme si hoy estás en fe ni de envidiar y donde algunos no estoy lleno peamos no ande gore cofe debe cumplir los mandamientos allá debe guardar la Shabbat debe ña aina debe ña de pecado ni debe ña de debilidad ni debe abandonarse bueno esa es señal de que vos tenés la llenura por favor digo la mitad hija de la no ¿quién era que preguntó ahí si no habla en lengua eso es una mentira Mobio en la Biblia ve la indene no en lengua y me lleno el Espíritu Santo Mobio yuga no cuidado con eso bueno eso ni manifiesta para mí ya fuera en la yañe o con dice está ahí para animalitos bueno versículo 21 por eso le damos la gloria a nosotros a Yahweh en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras congregaciones, en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque ñande posibilidad ya recordamos su peña de acá peña de conciencia, ñande valorar como jogáramos como su templo, como su tabernáculo, hoy coseñan de conciencia, hoy cose comunión ñande en día, es que hermano querido, ya pensar que hago las hice hermano querido, ya pensar que la Yahweh y potañan de Jehui, deben interesar siempre, en epa, dere yapo, Yahweh robaque, amba epa itan dereje, que la epa ita la gente dereje, ni de puya puti, la gente me hay gusto, pero vos tenés que pensar siempre, ¿qué estás haciendo delante de Yahweh? ¿Qué será que piensa de vos Yahweh? ¿Será que lo que vos estás haciendo, ojo la palabra de Yahweh, te pamumburete y Yahweh? Mira de dónde pensar. A pie ya lo mitad me oye sea. Pero la bendición de Dios fluida de parte de Yahweh. Es esa más grande milagro. Claro que sí. Cosa sorprendente esa. Neymua, de esa cuave no majeña majeta. De apusabe en duya en duta. Cosa maravillosa. Hagan y cumplir no mía. Y revelación de un maje con a tiempo de la gente está con testimonio de milagro oye sucede ahí en la vida de personas lo mismo claro que sí hay milagro hay sanidad hay liberación no pero vamos a seguir esto no es que nosotros no predicamos claro que sí aunque tengo ya ahí tú sabes ya tú ya es Satanás ahí la misma guareza es lo que dice el apóstol Pablo ahí bueno a ver ya me voy a enseñar en el poco te ahora guau pensamos y hay otro pachito poco y estén de vego y en el programa era ahí ¿no? Ay, natural hermano fuera ya sabe y que no está ni que no haya de pepo cangui ni que no haya de comer cangui ni que no haya de llegar a cangui y que fuera ya voy que también de fortalecer en el nombre de Yeshua HaMashiach bendiciones shalom